Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches y bienvenidos a Abriendo Campos. Comenzamos un nuevo programa acercándonos al trabajo diario del campo, ese que no se ve pero que sostiene nuestra alimentación y nuestro territorio. Un campo que se adapta, se innova y sigue adelante frente a los retos climáticos, económicos y sociales. Hoy hablaremos de técnicas, de conocimiento, pero sobre todo de esfuerzo, porque cada trabajo que se realiza en nuestro campo es una apuesta por nuestro futuro. Aquí comienza Abriendo Campos. Grandes discrepancias con el acuerdo comercial con Mercosur. Las organizaciones agrarias exigen cláusulas espejo, controles de seguridad y calidad alimentaria y protección para nuestros productos. Los viticultores disponen de un mes para solicitar las ayudas a la reestructuración para la replantación de viñedos, el cambio de variedad o la transformación de vaso a espaldera. Castilla-La Mancha prepara una demanda para que el Gobierno central cumpla el Real Decreto de la Planificación Hidrológica para que se cumplan las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. El Gobierno regional multiplica la inversión en sanidad animal un 185% para este año 2026 con el objetivo de proteger al sector ganadero de la región. 48 millones de euros destinados a tratamientos silvícolas para el mantenimiento y la conservación de 12.000 hectáreas en la lucha preventiva contra los incendios forestales. Y finalmente, este 17 de enero está previsto que se firme el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que es el bloque que agrupa a Brasil, Uruguay y Argentina, así como a Paraguay. Son 4 países con los que la Unión Europea lleva negociando este acuerdo desde hace 25 años para crear la que va a ser la mayor área de libre comercio del mundo. Bueno, es un acuerdo que llevamos 25 años negociando y es normal que cuando llega esa última fase, pues evidentemente todos estamos pendientes de que pueda llegar a concluirse y hay más dada la importancia de este acuerdo, que es una importancia estratégica, no solo en términos del impacto comercial que pueda tener el acceso de nuestras empresas a más de 200 millones de consumidores, sino el acceso a productos, a materias primas de las que no disponemos, que nos ayudan a reducir nuestra dependencia también de otros proveedores. Es un acuerdo estratégico para Europa. Esta unión de los consumidores va a crear un gigante de consumo con más de 700 millones de consumidores. El acuerdo ha tenido el impulso definitivo con la subida de los aranceles que está frenando las ventas a Estados Unidos. La estrategia de la Unión Europea es buscar nuevos mercados como Mercosur. Es una gran oportunidad, lo subrayaré una vez más, 700 millones de personas, los 4 países de Mercosur y los 27 de la Unión Europea, por tanto, no hay que perder un minuto para ratificación. Quiero además decir que en este caso en particular, todas las medidas de salvaguardia y de seguimiento, en mi opinión, probablemente respondiendo a inquietudes de algún Estado miembro, yo no sé si sobre base real o no, me guardo la opinión, pero realmente muy fuertes de salvaguardia son las mayores que se han establecido en ningún acuerdo comercial. Desde el Gobierno regional se ve como una buena oportunidad de abrir nuevos mercados. Y nosotros, como comunidad autónoma, pues aprovechar todas las oportunidades que hay. De hecho, tanto la Consejería de Economía, Empresas y Empleo como la Consejería de Agricultura ya están al habla y en funcionamiento y coordinadas para seguir defendiendo los intereses de nuestros productores, como lo hicimos cuando Trump implantó los aranceles. Por cierto, aranceles que también se reducen con este acuerdo en los países afectados. Y lo haremos también próximamente con este nuevo acuerdo y las nuevas oportunidades que se abre para nuestros mercados. Mientras algunos ven beneficios para el consumidor, otros temen que la apertura comercial introduzca alimentos con estándares de seguridad y calidad inferiores, exigiendo controles fronterizos más estrictos y mecanismos de salvaguarda eficaces para proteger los productos locales y la salud pública.
Cuando hablamos de Mercosur estamos hablando de la alimentación de los ciudadanos de la Unión Europea. La propia Unión Europea nos dice que el posible efecto positivo económico que tendría el tratado es del 0,05% del PIB, es decir, prácticamente nada. Por tanto, todo esto es un engaño. Todo esto lo que tiene de fondo no es ni más ni menos que la entrega de la alimentación de los ciudadanos europeos al mercado mundial de alimentos. Lo que nos están trasladando desde Europa y tristemente desde nuestro gobierno aquí en España es un cuento chino, ni más ni menos que eso. Los ciudadanos tienen que saber que se está jugando con su alimentación, se está jugando con la seguridad de poder comer 3 veces al día, porque cada vez somos más dependientes de otros países en un escenario geopolítico muy complejo. Y se está jugando en un momento en el que todos estamos preocupados por nuestra salud con alimentos que vienen de terceros países que no cumplen nuestros estándares de calidad ni de lejos. Por tanto, nos gustaría un cambio de opinión en nuestro gobierno, acercarse a un planteamiento similar al gobierno francés, que está alineado con el planteamiento de los agricultores y alineado con que sus ciudadanos puedan comer 3 veces al día y no entregar la alimentación mundial, la alimentación europea, al mercado mundial de alimentos. Pero esto, ¿cómo va a afectar en la práctica a los consumidores, pero también a los productores europeos? El acuerdo elimina la mayoría de los aranceles de la Unión Europea y Mercosur, lo que beneficia a Europa al ahorrar unos 4.000 millones de euros al año y facilitar la exportación de los productos donde España es líder, como es el caso del aceite de oliva, el queso o el vino. Sin embargo, también permite la entrada sin aranceles de productos desde Mercosur en la Unión Europea, lo que preocupa a los agricultores europeos por la mayor competencia en sectores como es el azúcar, la miel o la carne de vacuno, así como también el arroz, donde son más baratos que en Europa. El acuerdo Mercosur es un acuerdo donde es cierto que tenemos que exportar e importar, pero con claridad. El ministro se comprometió hace unos meses una serie de medidas donde estaban las cláusulas espejo. Mi pregunta es, ¿dónde están las cláusulas espejo? ¿Se ha hecho algo con las cláusulas espejo? Nada. Y, desde luego, esta situación que estamos teniendo, pues es una situación que hay determinados elementos que ellos pueden permitirse el lujo, como son los productos fitosanitarios, aquí están prohibidos. Brasil dice que no puede controlar las hormonas de la carne, sin embargo vamos a importar carne hormonada. Y, por lo tanto, es una situación que nosotros no vamos a aceptar y vamos a seguir denunciando. El acuerdo Mercosur será bueno para otros sectores, que no lo dudo, pero desde luego para sectores concretos como la carne, como la remolacha, como otros sectores, no es un acuerdo bueno para los intereses nuestros, por las reglas del juego, no por otra cosa. Y vuelvo a insistir, ¿dónde está la reciprocidad? No existe. Para mitigar estos efectos, lo que hace el acuerdo es incluir una serie de medidas y salvaguardas, desde una limitación para que no se pueda entrar a Europa productos de Mercosur que superen el 2% del consumo europeo, hasta la posibilidad de congelar las importaciones si en algún momento se considera que están creciendo tanto que ponen en riesgo la supervivencia de algún sector. Eso es lo que los agricultores y ganaderos reclaman, que se controle para que no haya ninguna invasión de productos de estos países. Bueno, el acuerdo firmado con el bloque de Mercosur nada tiene que ver con lo que teníamos hace unos meses. Ha sido fruto de la movilización y de la negociación con la Comisión Europea desde el sector agrario, la que ha hecho que incluyamos mejoras dentro de ese acuerdo. Me refiero a las cláusulas de salvaguardia, que son mucho más estrictas y vamos a conseguir que sean ágiles y de una aplicación directa cuando haya perturbaciones del mercado. También en materia de reciprocidad, prohibiendo que se importen producciones con los plaguicidas más peligrosos y yendo al residuo cero en muchas materias activas y en cuestiones también relacionadas con bienestar animal, incrementando también los controles en frontera de la Unión Europea y la auditoría en terceros países y, en definitiva, un acuerdo que nos abre un espacio de libre comercio con 270 millones de habitantes que puede ser beneficioso evidentemente para un país como el nuestro con una vocación netamente exportadora y que va a beneficiar a priori a sectores como el aceite de oliva, el vino o productos lácteos. Aquellos sectores que puedan verse amenazados tienen que verse compensados y tienen que tener vías comerciales complementarias o alternativas para seguir produciendo, para seguir estando presentes en nuestro sector agrario y, sobre todo, tenemos un acuerdo del que tenemos que beneficiarnos agricultores y ganaderos de ambos lados del Atlántico, basado en reglas, que es fundamental en este contexto geopolítico complicado, tener vías comerciales que sepamos a qué atenernos y que nos sirvan para mejorar la rentabilidad de nuestra explotación.
Los viticultores de Castilla-La Mancha disponen de un mes de plazo para solicitar las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo destinadas a la mejora de la competitividad y también para adaptar las explotaciones a las nuevas exigencias productivas, económicas y medioambientales. Las ayudas cubren la replantación de viñedos, el cambio de variedad mediante sobreinjerto y la transformación de viñedos en vaso a espaldera para mejorar su gestión. Las subvenciones permiten compensar la pérdida de ingresos y financiar parte de los costes de las actuaciones. Entre las novedades de esta convocatoria destaca la eliminación de la prioridad por sequía y el refuerzo de los puntos para jóvenes, mujeres, agricultores profesionales y explotaciones prioritarias que quedaron fuera el año pasado por falta de presupuesto. La aportación de la Unión Europea será de hasta el 65% para jóvenes agricultores, explotaciones con seguro agrario y producción ecológica o asesoramiento de una agrupación de sanidad vegetal y hasta el 60% para el resto de solicitantes. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un gasto de 30 millones de euros para estas ayudas a la reestructuración del viñedo. Un gasto de 30 millones de euros para ayudas a la reestructuración del viñedo, que tan buenos resultados está produciendo en la mayor despensa, en la mayor factoría de vino prácticamente del mundo. Somos el 9% del vino de todo el planeta y no nos conformamos simplemente con la cantidad, sino que mejoramos y mejoramos permanentemente. Hoy somos una referencia realmente en prácticamente todos los mercados. Y los servicios jurídicos del Gobierno de Castilla-La Mancha preparan una demanda para que el Gobierno central cumpla el Real Decreto de Planificación Hidrológica de las Confederaciones a la hora de adaptar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Lo adelantaba así la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien no ha querido concretar cuándo estará listo el texto. Por lo tanto, creemos que los caudales ecológicos se tienen que establecer en sus términos máximos ya y, de hecho, los servicios jurídicos de la Junta están preparando ya una posible demanda al Gobierno de España para que se cumpla la disposición que está establecida en el Real Decreto de aprobación de la planificación hidrológica de todas las confederaciones y que saben ustedes que ya en febrero del año 2024 se cumplió el plazo de un año que se establecía precisamente para poder hacer esa adaptación de las reglas de explotación del trasvase precisamente a los criterios que se habían establecido en la propia planificación. O sea, que está escrito, es legal y, por lo tanto, se tienen que aplicar. En la última reunión del Consejo Nacional del Agua, el Ejecutivo Nacional aseguró que iba a esperar una sentencia pendiente del Supremo en relación a una demanda del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. La consejera explica que no es necesario demorarse porque hay resoluciones judiciales previas que respaldan su determinación. Mientras tanto, pues seguimos en la situación en la que nos encontramos, de que precisamente mañana hay comisión de explotación del trasvase. Mañana se aplicará la regla N2, la regla de normalidad por la situación del agua embalsada y de las precipitaciones recibidas en los embalses de Entrepeñas y Buendía, y se volverán a trasvasar 27 hectómetros cúbicos en una posible decisión de un trasvase de 3 meses, de aprobación de 3 meses, lo que va a suponer pues, que teniendo todavía 64 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar del año hidrológico anterior, pues se haga ese trasvase que, como digo, pues desde nuestro punto de vista no cumple lo que debería de ser esa disposición de la normativa de aprobación de la planificación hidrológica y que, por lo tanto, pues estamos en esa disyuntiva y, por lo tanto, para nosotros resulta fundamental que esto se haga lo antes posible.
El Gobierno regional multiplica la inversión en sanidad animal para este año 2026 con el objetivo de proteger al sector ganadero de la región. La dotación será de 5,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 185%. El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto, y nos adelantamos a las circunstancias, una iniciativa presupuestaria muy importante para este año 2026 para hacer frente a todo lo que tiene que ver con la sanidad animal y con la garantía y el apoyo al sector ganadero. Vamos a multiplicar, vamos a crecer en un 185% el presupuesto destinado para este fin. Estamos hablando de 5,7 millones de euros de los que vamos a disponer este año, porque somos muy conscientes, el año 2025 ha sido un año duro para el sector ganadero desde el punto de vista de las enfermedades animales. Están en la realidad y en las amenazas que digo que tienen las explotaciones, y sin duda prevenir y desde luego actuar con rapidez y que esto además no suponga una pérdida en términos económicos para el ganadero resulta fundamental. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha aprueba 48 millones de euros para tratamientos silvícolas en el mantenimiento y la conservación de 12.000 hectáreas en la lucha preventiva contra los incendios forestales. Pero nosotros aquí precisamente vamos a aprobar ni más ni menos que 48 millones para tratamientos silvícolas, en definitiva, para el mantenimiento y la conservación. En este caso va a alcanzar a 12.000 hectáreas, ni más ni menos, muy sensibles. Esto, además de ser esencial, algo que a lo mejor antes se hacía de forma privada o se hacía de forma familiar o en la misma vida diaria, y hoy hace la Administración, pero lo hace sabiendo que por mucho gasto que parezca, a la postre termina siendo una buena inversión, porque mucho peor es tener que reponer y mucho más tener que gastar en el ataque luego a los incendios en el verano. De manera que son 48 millones. Y como saben, la poda es una de las labores más importantes en la agricultura. De ella depende la salud del árbol, su productividad y calidad a la hora de la cosecha. Hoy vamos a conocer cómo y cuándo podar y cuáles son las herramientas imprescindibles para realizar un trabajo eficaz, seguro y respetuoso con el árbol para sacar el máximo rendimiento a sus explotaciones desde el primer corte. Nada, esta explotación es una explotación de almendros y estamos haciendo una renovación. Se acotaron el año pasado, se quitó todo lo viejo, se dejó un tirasavia y ahora se está formando de nuevo, haciéndole una formación nueva, quitándole lo que se haya que quitarle de chupones y retallos y formando los nuevos. La poda de un árbol es la vida del árbol. Si tú le vas dejando madera, le vas dejando viejo, al final se envejecen los árboles, que es lo que pasó aquí en esta explotación. Se envejecieron los árboles, entonces hay que acautarlos, quitárselo todo y empezar como de cero. Pues se consigue la mejor cosecha. Esto se trata, la poda se trata de buscar la mejor cosecha y que el árbol esté sano. La poda se hace ahora porque el árbol está parado, o sea, está parado porque la savia no corre, entonces no sufre, en este caso, el almendro. Pues tenemos las tijeras eléctricas, el motosierra de toda la vida, los podones y las pértigas. Las tijeras eléctricas
Pues para quitar los más finos, los más estos, se hace con las tijeras eléctricas. Cuando hay que cortar brazos, hay que cortar cosas gordas y en zonas bajas usamos los motosierros. Los podones, pues se usan lo que la tijera eléctrica no puede y no pueden meter el motosierro, entonces se usan los podones. Y aquí tenemos la pértiga, que bueno, como se ve, es para trabajar en altura, en poda de altura. Vamos a ver, el mantenimiento es lo fundamental para poder trabajar bien. Las cadenas tienen que ir bien afiladas, las máquinas bien limpias, que puedan engrasar sus aceites, las tijeras bien afiladas, bien engrasadas en el caso de la eléctrica, y llevar todos los días un mantenimiento de afilado de cadenas, de limpiezas, porque claro, vienes a la hora de trabajar, lo llevas todo sucio, no cortas las cadenas, no desarrollas trabajo. En un caso como en el que estamos hoy, yo que sé, 100 árboles una persona como mucho, porque date cuenta los cortes que lleva, no es una poda que puedas correr, sino que tienes que seleccionar lo que tienes que dejar, tienes que mirar el árbol bien visto antes de cortar. Y claro, condiciones normales, 180, 200 árboles en una poda normal por persona. Yo siempre digo lo mismo. También, claro, es lo que estamos hablando. Un año que viene malo, no hay cosecha, un año que no tiene precio la almendra. Hay gente que no puede pagar todos los años una poda. Yo mi recomendación es todos los años una limpieza y llevan los almendros todos los años limpios. Los almendros, el pistacho, el olivar, bueno. Yo recomiendo que todos los años. Claro, hay que entender también a la gente que no puede podar. También aún existe el cuanto más rama, más almendra. Eso es un horror. Un almendro, si puede, con 5 kilos de almendra, te la va a echar en una rama o en 40. Pero más de 5 kilos, si el almendro no puede, no te lo va a echar. Lo suyo es podar de diciembre a febrero, por ahí. Pero bueno, ya en septiembre nosotros, claro, hay una cantidad tan grande de almendros que en septiembre tenemos que empezar. Y bueno, tampoco sufre el almendros grandes, viejos como estos, no sufre nada. Si fuera un almendro joven, deberíamos de esperarnos un poquillo, pero bueno. En la poda de invierno se trata de quitarle lo más viejo, lo menos productivo de cualquier árbol. La poda de verano se hace y es tan importante como la de invierno, o incluso más, porque tú le quitas lo que es el chupón, le quitas lo que de verdad al árbol le estorba, que come y no produce. Eso es la poda de verano o poda en verde, como se le dice. No, vamos a ver, cada poda es diferente. Por ejemplo, cada árbol, cada almendro, cada variedad es diferente. Este caso es una variedad aguara. La variedad aguara tiende, como por ejemplo hay una imagen, de abrirse y caerse al suelo. Entonces hay que dejarla los más rectos para arriba para que no se caigan al suelo. Hay otras variedades, la penta, varias variedades que es al revés, que en vez de abrirse se cierran. Entonces tienes que quitarle de los centros para ir abriéndole. ¿Para qué? Para que le entre el sol, para que cuando se le echa cualquier producto le entre mejor al almendro o al árbol, a cualquier. Entonces, hay variedades que son diferentes podas, el pistacho lleva otra poda, el olivar lleva otra diferente de poda, que es lo que nosotros más tocamos, algo de frutal, pero poco. Cualquier clase de árbol, intensivo, superintensivo, convencional. Claro,
venimos a lo mismo, es diferente poda. El intensivo, al estar más cerrado, al estar boceado, cada árbol más junto, hay que darle, en vez de abrirlos tantos, hay que darle una formación más cerrada. Sí, la poda es eso, quitar los más viejos, los menos productivos y ya está. Si es que tampoco es que sea, vamos a ver, es importante, es lo más importante para que trate un almendro, el quitarle lo viejo y dejarle lo nuevo y eso, lo más productivo. Yo aprendí a podar podando, podando, porque esto tienes que estar día a día mirando, escuchando ingenieros, escuchando. También es verdad que esto, cada persona es un mundo. Unos quieren una cosa, otros quieren otra, a uno le gusta lo que haces, a otros no. La poda es un mundo. Difícil no es. El que quiere esto es como cualquier otro trabajo, el que quiere trabajar y aprender, al final lo consigues. Tú mismo, cortando una rama, después lo miras el árbol y dices tú, Odo, esa no. Al siguiente árbol intentas, pero claro, cada árbol tienes que quitarle una, al siguiente, la que le has quitado al de atrás tienes que dejársela. No, difícil no es querer trabajar. Mano de obra, no hay ninguna. No hay gente, la gente cada vez menos quiere menos el campo y cada vez hay más trabajo. Porque vamos a ver, aquí pasa frío, pasa calamidades, pasa calor y la gente, pues claro, no lo quiere. Bueno, pues nada, aquí tenemos un claro ejemplo, lo que es la variedad Guara. Vemos como que tiende a ir al suelo. Entonces, habría que quitarle todo lo que vaya al suelo, todo lo más viejo, y formarlo con tallos nuevos. Vamos a ver, no es según, porque tú llegas a un brazo y puedes ver que aquí, por ejemplo, tienes dos para dejarle, por ejemplo, este y este. Siempre se le deja alguno más, por si puede fallar, poder tener donde elegir. La renovación se hace porque el almendro envejece, por malas podas, por malos, bueno. Al final el almendro, como se ve el brazo, el tronco está envejecido. Entonces hay que renovarlo y se hace un almendro nuevo. Pues los restos de poda ahora, normalmente ahora ya se pica. Se tritura, se echa a las calles y se tritura por el problema que hay de los incendios y tal. Esto es el resultado que queda después de limpiar el almendro. Esta es nuestra idea y más o menos nos va funcionando esta clase de poda. Ya te digo que esto es un mundo, habrá gente que le guste, gente que no le guste. Es nuestra idea y lo que nos va funcionando hasta ahora. Nosotros, ya te digo, empezamos en septiembre y terminamos mayo, por ahí. Después en junio, julio, empezamos la poda en verde hasta agosto, que volvemos a empezar. La poda en verde, formación de plantaciones nuevas, o sea que trabajo ahí el que quieres y más. Yo era herrero, yo me dedicaba a eso y bueno, al final pues me quedé en paro, empecé a trabajar con uno, empecé a trabajar con otro y bueno, empezaron a llamarme, oye, ¿quieres hacerme? ¿Quieres? Y al final
te lías y te ves metido en esto. Vamos a ver, de la agricultura y del campo sale todo. Y es muy importante, pero ya te digo que la gente se ha acostumbrado, no quiere campo, de ninguna clase. Sí, claro que tiene futuro, El problema que estamos teniendo es los precios de todo, y al final eso nos percute a todos. Porque yo tengo que ir más o menos jugando al precio que esté la almendra, porque si no, claro, si el hombre no vende bien la almendra, no puede pagar una poda. Y hacemos una pausa para publicidad, pero no se vayan porque aquí continuamos con más Abriendo Campos. No se vayan, que ya volvemos.